Buenos días, tardes o noches. Los saludo con todo el respeto que tiene muy merecido en el nombre de nuestro Adón o Señor Yahshua. Les doy la más calurosa bienvenida a que aprendamos sobre el libro de Génesis o Berechit, el primer libro del Taná o de la Biblia. No lo estudiaremos desde un punto o arista histórico, moral, político. Solo nos enfocaremos desde la perspectiva profética, teológica, simbólica y numerológica, temas que son relevantes para conocer la verdad y ser libres de la esclavitud que vive el mundo y desechar las tinieblas de nuestra vida. Si a usted le da miedo conocer la verdad, no le recomendamos estos temas. Desde el tiempo que Yohanan, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatar. Mateo 11 al 12. Trataremos de descifrar los simbolismos del capítulo y no solo los simbolismos, también las doctrinas de la Trinidad, dualidad, unicidad y el ejab del judaísmo. Este libro tiene muchos interrogantes que hasta el día de hoy no se han podido disipar o se están ocultando. Los grandes estudiosos de las escrituras, teólogos, historiadores, arqueólogos, rabinos, roé, muré, pastores, profetas, apóstoles, etc., han dado sus interpretaciones, aún sacando historias filosóficas huecas sin ningún sustento real bíblico que satisfaga la realidad en el ámbito espiritual. Hay demasiadas preguntas en este libro. Las mayores interrogantes están en el capítulo 1, como por ejemplo, si el Eterno es luz, ¿por qué había tinieblas cuando el planeta fue creado? ¿De qué abismo habla Yahshua? ¿Cuántos cielos creó? ¿Cuántas aguas hizo? ¿Cuántos mares creó? ¿Qué significa realmente Berechit? Y si es correcta la traducción al español. ¿Es cierto que Adán fue creado al sexto día? ¿Que los cielos y qué es los cielos y qué es la tierra? ¿Es verdad que Adán fue solo hecho de tierra? ¿Adán fue inocente hasta que pecó? Espero que ustedes tengan una Biblia a mano, interlineal, arameo o hebrea, español, para que constate lo que nosotros les pongamos. No coma entero, hágalo en la oveja. Rume, oiga, lea, relea, medite, ejercite. El Salmo 1, verso 2. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita de día y de noche. Busque más información para que usted no sea guiado por otro ciego y no caiga al hoyo. Lo que le vamos a exponer no es igual, no es similar, no es idéntico a lo que usted ha oído, le han enseñado o se imagina o cree. Es totalmente opuesto a las traducciones, interpretaciones, enseñanzas que han venido repitiendo desde muchísimos. Ahora comenzaremos leyendo el versículo del primer capítulo y es el primer versículo de Berechit o Génesis. Génesis es el título que le dieron al libro, al primer libro de la escritura, lo que llaman en las religiones occidentales. A esos primeros 5 libros le dieron el nombre de Pentateuco o libros de la ley. Yo le diría mal llamados libros de la ley. En las religiones orientales el título es Bereshit, que tampoco dice el comienzo o el principio. Es un texto muy mal interpretado, muy mal traducido también,
del hebreo al español, al inglés, al francés, al alemán. Siempre lo han traducido mal y lo han interpretado mal. Entonces la lectura dice así: Berechi bara Elohim alefta Achamayim be alefta a Ares. Esa es la lectura del texto en hebreo. La traducción al español es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la más apegada original no dice en él, sino en principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo tengo varias Biblias interlineales. En unas se comen la aleta, en la otra les ponen unas estrellitas, y ustedes van a los diccionarios bíblicos e encuentran que no saben qué interpretar en esto de la alta. Y no lo hacen porque pues en el judaísmo, en el rabinato, ellos son los doctores y ellos son los que saben, y ellos son la autoridad en el hebreo. Más el que se atreva a interpretarlo de otra manera, pues tendrá muchos problemas, muchas burlas, pero en fin. Así que este texto lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a no interpretar, sino a buscarle los textos en cada palabra, textos que respalden cada palabra. Por ejemplo, el texto se va a dividir en dos, que es Berechi bara Elohim, y la segunda parte de ese texto es Alefta Chamayim be Alefta Ares. O sea, en español, en principio creó Dios. Y la otra es los cielos y la tierra, al español. Entonces el texto, como lo dividimos en dos partes, ahora ese texto lo vamos a dividir en la primera parte, la vamos a dividir en tres partes, que es Berechi bara Elohim. La palabra Berechi tiene muchas interpretaciones por rabinos, teólogos, roés, morés, líderes de raíces hebreas y mesiánicos. Algunos rabinos opinan que la B significa casa, que es la casa que el Eterno le construyó a Adán, a la humanidad. Y la palabra Rechi significa primero, cabeza, principio, y que eso era lo primero que hizo Yahweh, que es el principio. Y los demás intérpretes tienen esa misma similitud, muy parecidos, variando en algunos aspectos y formando letras o componiendo ciertos aspectos, pero que no satisfacen en ningún momento la realidad de la traducción o la interpretación de la palabra Berechí. Ahora miremos la palabra Berechí desde el aspecto gramatical o de la gramática, tanto el español como hebrea, que son muy similares. La palabra Berechí está compuesta por un sufijo pronominal posesivo de primera persona y de un sustantivo concreto. La B, que es el sufijo concreto pronominal, es una partícula que se añade al final de un sustantivo en el español, y en el caso del arameo o hebreo se añade al principio del sustantivo. Ahora miremos qué es un sustantivo concreto. Es una palabra para nombrar una persona, lugar, cosa, idea de manera específica. Miremos
Las cualidades de los sustantivos concretos se puede percibir por los sentidos, puede ser identificados, reconocido a través de los sentidos. El material son tangibles existiendo en la realidad física, reales, representan entidades físicas materiales en la vida real. Ahora miremos qué es un sustantivo abstracto. Es una palabra que nombra algo que no puede ser percibido por los sentidos, sino que existen como una idea, un concepto. Son palabras que representan cualidades, sentimientos, emociones, estados o procesos que no son tangibles. Ejemplo de sustantivos abstractos: ideas, justicia, libertad, paz, conocimiento. Los sentimientos son amor, alegría, tristeza, miedo, rabia, celos, odios, venganzas. Cualidades: belleza, bondad, inteligencia, arrogancia. Acciones son aprendizaje, desarrollo, traducción y salida. Estados: el nerviosismo y felicidad. Procesos de la evolución, procesos, evolución, cambio, revolución. Características de los sustantivos concretos, de los sustantivos abstractos. No son tangibles, no se pueden ver, tocar, oler o saborear. Requieren la mente para ser entendidos. Se comprenden a través del pensamiento y la reflexión o la meditación. Salmo 1, 2. Su delicia está en la Torá de Yahshua. En su Torá medita de día y de noche. Sinónimos y atributos y cualidades de los sustantivos abstractos: naturaleza, propiedad, singularidad, carácter, símbolo, condición, particularidad, peculiaridad, etc. Los atributos y cualidades de Yahshua son innumerables, por decir la misericordia es uno de ellos, y esta tiene 13 atributos. Daré otros atributos o cualidades más relevantes: la sabiduría, el conocimiento, la paz, la belleza, el amor, la venganza, la rabia, el celo, el juicio, la condenación, etcétera, etcétera. Ya aprendimos una parte de la palabra Berechit, que mal traducida en español dice en el principio, pero en el arameo o hebreo nos dice, está compuesta por un sufijo pronominal posesivo de primera persona y de un sustantivo concreto. Ahora nos toca aprender el significado de la segunda parte, que es Rechi. Esta es la palabra que se escribe en el arameo o en el hebreo, Rechi. Hemos traído a colación lo que es un sufijo pronominal posesivo en primera persona, que en el hebreo tiene dos funciones que son en o sobre. Ejemplos: en mi casa, o sobre mi primer hijo, o sobre mi reino. También recordamos el sustantivo concreto y sustantivo abstracto. Usted se preguntará qué tiene que ver con Berechí o el principio de Génesis 1:1. La otra parte de la palabra, que es Rechi, viene de la raíz Rosh. Rosh tiene varios significados que son cabeza, primero, principio, primogénito, etc. Ahora verifiquemos por la escritura si esto es verdad. De lo de cabeza, Efesios 1:22, también Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y se hizo la cabeza sobre todas las cosas para la asamblea, que también Él sea la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. En Hechos 4:11 dice, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza. La palabra primero nos encontramos Isaías 41:4. ¿Quién obró e hizo? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo el primero, y yo mismo con los postreros. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado mío, yo el primero, también yo el postrero. La palabra principio en 1 Juan 2:13
A ustedes, padres, les escribo porque han conocido al que ha existido desde el principio. Y en 1 Juan 1:1, lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos, la palabra de vida. Revelación o Apocalipsis 22:13. Yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. La palabra primogénito se encuentra en Colosenses 1:15 al 21. Él es la imagen invisible del Elohim invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo es creado por él y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten por él, y él es la cabeza del cuerpo de la asamblea, principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su madero, así los que están en la tierra como los que están en el cielo. ¿Por qué el Eterno tenía que hacer primero, al primogénito, antes de crear los cielos y la tierra? Como ya pudimos ver, notar y aprender el significado gramatical de la palabra Bereshit en arameo, hebreo y en español, hicimos este ejercicio para darnos cuenta que las traducciones que se han hecho con este texto o pasú es errado por parte de las religiones orientales como occidentales. No comprendo cuál es la causa del error de traducción por los orientales, porque ellos son los que mejor saben leer, entender y comprender la lengua aramea o hebrea, o sus interpretaciones erradas serán por otros motivos ajenos al idioma. En los occidentales, sus interpretaciones son por diversos motivos. No consultan al idioma arameo ni hebreo, que son los originales, o algunos consultan al griego y este tiene dos idiomas, el antiguo y el moderno. Al igual, el hebreo tiene dos, el moderno y el bíblico. Por estas malas traducciones se han construido una Babel religiosa en el mundo. Unos anuncian un Dios trino, otros uno dual, otros un ejad, otros unicidad, y esto ha llevado al mundo a guerras fratricidas. Terminaremos una guerra mundial, no por petróleo, ni por agua, ni por tierra, solo será por lo espiritual. Las religiones orientales creen en el Ejad. Ejad para ellos es el monoteísmo, pero que Elohim no tiene forma, ni cuerpo, ni tiene color, estatura, parecido a nadie, ni a nadie tiene, etc. Si no tiene cuerpo ni figura, ¿por qué Elohim dijo en Génesis 1:26? Hagamos a la humanidad, Adán, a imagen y semejanza nuestra. La unicidad enseña que Elohim es uno, pero que él se manifestó en carne y que era persistente, no visible y sin cuerpo en el pasado. Y dice que la gracia y la verdad se manifestó en Yahshua, cuando se hizo carne. Y esto es un error gravísimo. Nos están indicando que Elohim tiene dos formas. ¿Y qué pasa con el texto que dice, yo soy el mismo ayer, hoy, por todos los siglos? Yo soy el mismo que hablo y estoy presente, Isaías 52:6. Que las manifestaciones de Elohim en el pasado solo eran teofanías o visiones. Y lo que dice Génesis 3:21,
Y Yahweh hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa, y los vistió y los hizo. Esas vestiduras las hizo por arte de magia. Los dualistas, que existen dos Elohim, el Padre y el Hijo. La pregunta es, cuando usted clama al Hijo, ¿debe esperar que el Padre dé el visto bueno? Los trinos enseñan que son tres personas y un solo Padre o Dios, y son correlativos el uno con el otro. ¿Cuál es la correlatividad entre el Padre y el Espíritu? Si las Escrituras dicen que Elohim es Espíritu o Ruach, Juan 4:24. Nos queda una serie de preguntas para resolver. Primero, ¿por qué el Eterno hizo un cuerpo para poder construir el universo? Segundo, ¿cuáles fueron las causas que lo llevaron a hacer ese cuerpo? Tercero, ¿de qué está compuesto ese cuerpo? Cuarto, ese cuerpo es eterno. Así que aquí están estas preguntas o inquietudes para resolverlas en el próximo capítulo, el cual a usted lo estamos invitando para que se dé cuenta del por qué y para qué fue construido lo que nosotros llamamos Yahshua, otros lo llaman Jesucristo, otros lo llaman Yehoshua, y cuál fue la causa primordial que él tuvo para hacer ese cuerpo y qué consecuencias hubieron cuando él construyó ese cuerpo. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas dudas de las cuales podemos salir, pero es necesario continuar con el tema y cada vez que vamos avanzando con el tema de Génesis capítulo 1 y Bereshit capítulo 1, nos daremos cuenta de cómo son las cosas, por qué son las cosas y que muchas veces nosotros interpretamos o entendemos o confundimos, pero el Eterno no es un Elohim de confusión, Él es un Elohim de paz y de orden. Por eso es necesario que nosotros lleguemos a comprender bien las escrituras y esto es necesario saberlo para evitar vivir en la idolatría, para evitar ser engañados o para evitar ser confundidos, porque la tarde del mundo está llegando y eso es lo que debemos evitar. Así que los invito muy cordialmente para ver el próximo capítulo de este título del fin desde el principio.